Las palabras no son meramente sonidos o símbolos escritos, sino herramientas poderosas con la capacidad de edificar o derribar, de curar o lastimar, de elevar o abatir. La Biblia enseña que la lengua posee el poder de otorgar vida o de traer muerte. Por ello, cada vez que elegimos nuestras palabras, también estamos decidiendo si brindamos fortaleza o causamos daño a quienes nos rodean. En este análisis, descubriremos el asombroso poder de las palabras y cómo emplearlas para el bien. Nunca olvides que lo que expresas tiene el potencial de transformar el mundo, una conversación a la vez. Proverbios 4:24 nos exhorta a alejarnos de la perversidad en nuestro hablar y a evitar palabras que reflejen maldad o injusticia. Este versículo pertenece al libro de Proverbios, conocido por sus profundas enseñanzas sobre la sabiduría y la rectitud en la vida cotidiana. Nos recuerda que el lenguaje que utilizamos tiene un impacto significativo no solo en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean. Hablar con integridad es crucial, pero en la sociedad actual, a menudo se olvida que las palabras tienen consecuencias. Muchos expresan comentarios hirientes o falsos sin considerar el daño que pueden provocar. Sin embargo, este pasaje nos llama a evitar el mal uso de nuestras palabras y a hablar con justicia y honestidad. Cuando nuestras palabras reflejan integridad, generamos confianza y fomentamos relaciones saludables. Las personas sienten seguridad a nuestro alrededor y buscan nuestra compañía. La manera en que hablamos no solo protege nuestras relaciones, sino que también refleja lo que llevamos en el corazón. Si nuestras palabras están llenas de amor, verdad y justicia, eso indica que nuestra esencia se fundamenta en estos valores. En cambio, si recurrimos a la mentira, el engaño o la manipulación, también revelamos nuestra verdadera naturaleza. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria? La respuesta es simple: debemos ser conscientes de cada palabra que pronunciamos. Antes de hablar, examinemos si nuestras palabras están cargadas de amor y justicia o si esconden intenciones negativas. ¿Lo que decimos edifica o hiere? ¿Ayuda o destruye? Santiago 3:10 nos advierte que de una misma boca pueden salir tanto bendiciones como maldiciones, pero esto no debería ocurrir. Como seres humanos, tenemos la responsabilidad de elegir nuestras palabras sabiamente. Este versículo forma parte de la epístola de Santiago, que nos exhorta a controlar nuestro lenguaje. La capacidad de las palabras para construir o destruir es inmensa. Pueden inspirar, sanar y fortalecer, pero también pueden desmotivar, causar daño y dividir. A menudo, hablamos sin pensar, dejando escapar palabras de las que después nos arrepentimos. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a expresar amor y compasión en todo lo que decimos. Cada palabra que pronunciamos conlleva una gran responsabilidad. Debemos reflexionar antes de hablar y preguntarnos si nuestras palabras realmente aportan algo positivo. Si la respuesta es negativa, es mejor guardar silencio o reformular lo que queremos expresar de manera constructiva. Proverbios 10:32 nos recuerda que las personas justas saben utilizar sus palabras para bendecir y edificar, mientras que los malvados las emplean para sembrar discordia y perversidad. El libro de Proverbios, repleto de sabiduría, nos enseña que el poder de nuestras palabras no debe subestimarse. Este versículo nos insta a vigilar lo que decimos, asegurándonos de que nuestras palabras sean fuente de bien y no de mal. Aquellos que son justos utilizan su lenguaje para fortalecer y animar a los demás, mientras que los malvados lo usan para causar daño y confusión. El mensaje es claro: lo que decimos tiene consecuencias, y debemos esforzarnos por hablar con rectitud y bondad. Ser justo no solo implica actuar con rectitud, sino también expresarnos de manera sabia y edificante. Las personas justas reflexionan antes de hablar, considerando el impacto de sus palabras en quienes los rodean. En contraste, aquellos que carecen de rectitud utilizan el lenguaje de manera imprudente, provocando dolor y conflicto. Proverbios 18:6 advierte que el insensato, con su manera de hablar, fomenta la discordia y atrae problemas sobre sí mismo. Las palabras imprudentes pueden generar conflictos innecesarios, deteriorar relaciones y causar malentendidos. En la Biblia, se describe al necio como alguien que carece de sabiduría y, en consecuencia, toma decisiones precipitadas. En este contexto, el necio es quien habla sin medir las repercusiones de sus palabras, hiriendo a otros y creando enfrentamientos sin razón. Por ello, la sabiduría consiste en pensar antes de hablar, evitando así las consecuencias negativas que pueden derivarse del uso descuidado del lenguaje. Nuestras palabras son como semillas: una vez sembradas, no pueden deshacerse. Lo que decimos tiene un impacto duradero en la vida de las personas que nos rodean, ya sean amigos, familiares o compañeros de trabajo.
Una palabra malintencionada puede minar la autoestima y la confianza de alguien, mientras que una palabra amable puede ser un refugio para el alma. Además, nuestras palabras también afectan nuestra relación con Dios. Si usamos el lenguaje para herir, nos alejamos de sus enseñanzas y podemos enfrentar consecuencias espirituales. El segundo fragmento del proverbio menciona que el necio llama a los azotes con su boca, haciendo una analogía entre las palabras irresponsables y los castigos físicos. En otras palabras, las consecuencias del mal uso del lenguaje pueden ser severas, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestra vida espiritual. Dios nos llama a ser cuidadosos con lo que decimos, pues Él es un Dios de amor y justicia. El libro de Proverbios nos enseña que el autocontrol en el habla es una señal de sabiduría. Proverbios 13:3 señala que quien cuida su lengua protege su propia vida, mientras que quien habla sin freno se expone a problemas. En otras palabras, el dominio propio en el lenguaje no solo nos protege de conflictos innecesarios, sino que también contribuye a nuestra paz interior y estabilidad emocional. Este versículo enfatiza la importancia de controlar nuestra lengua. Muchas veces, las palabras descuidadas pueden generar conflictos, malentendidos e incluso enemistades irreparables. Por eso, quien es sabio aprende a medir sus palabras, evitando así problemas innecesarios. En cambio, quien habla sin control se expone a dificultades y sufrimiento. Nuestra manera de comunicarnos no solo afecta a quienes nos rodean, sino que también determina la calidad de nuestras relaciones y nuestra paz interior. Cuidar nuestras palabras nos protege de muchas situaciones problemáticas. Cuando hablamos con prudencia, evitamos discusiones sin sentido y malentendidos que pueden causar rupturas en nuestras relaciones. La persona que piensa antes de hablar demuestra madurez y sabiduría, mientras que quien se expresa sin considerar las consecuencias puede terminar lastimando a otros y a sí mismo. Efesios 4:29 nos exhorta a que nuestras palabras sean siempre edificantes y sirvan para fortalecer a quienes nos escuchan. En este pasaje, el apóstol Pablo nos anima a usar nuestro lenguaje para el bien. Nos advierte que debemos evitar palabras destructivas y, en su lugar, emplear el habla para edificar a los demás. Esto significa que nuestras palabras deben ser fuente de ánimo, consejo y amor. El lenguaje es una herramienta poderosa, si lo usamos sabiamente, podemos inspirar y fortalecer a quienes nos rodean. En cambio, si lo usamos de manera irresponsable, podemos causar daño y desmotivación. Cada palabra que pronunciamos tiene un impacto. Es por eso que debemos preguntarnos, ¿nuestras palabras edifican o destruyen? Si lo que decimos no contribuye a la vida de los demás, quizás sea mejor callar. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de ser luz en el mundo, y eso incluye la manera en que nos expresamos. Al hablar con amor y sabiduría, reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. Voy a seguir con el siguiente segmento. El lenguaje es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Si nuestras palabras están llenas de amor, verdad y justicia, eso demuestra que nuestra esencia está alineada con los valores de Dios. En cambio, si nuestras palabras son hirientes, engañosas o destructivas, revelan lo que realmente llevamos dentro. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34, lo que significa que lo que decimos es un reflejo de nuestro interior. Por ello, debemos cuidar no solo lo que decimos, sino también lo que permitimos que habite en nuestro corazón. Si cultivamos pensamientos de amor y compasión, nuestras palabras serán una bendición para los demás. Pero si albergamos resentimiento o negatividad, nuestras palabras reflejarán ese estado interior. Proverbios 15:4 nos recuerda que la lengua apacible es árbol de vida, pero la lengua perversa quebranta el espíritu. Una palabra amable puede traer esperanza y sanidad, mientras que una palabra cruel puede destruir la confianza de alguien. Por eso, es fundamental hablar con prudencia y amor. Colosenses 4:6 nos aconseja que nuestras palabras estén siempre sazonadas con sal, es decir, llenas de gracia y sabiduría. Cuando elegimos nuestras palabras cuidadosamente, podemos marcar una diferencia positiva en la vida de los demás. La forma en que nos expresamos no solo impacta nuestras relaciones personales, sino también nuestro testimonio como cristianos. Si hablamos con bondad y justicia, reflejamos el amor de Dios. Pero si nuestras palabras son ásperas o hirientes, nos alejamos de sus enseñanzas. El reto es ser conscientes de la manera en que nos comunicamos y asegurarnos de que nuestras palabras sean fuente de vida y no de destrucción. Cuando nuestras palabras están alineadas con la sabiduría de Dios, se convierten en un instrumento poderoso para el bien. No solo afectan nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. En Salmos 19:14, el salmista expresa un deseo profundo:
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras deben ser agradables a Dios, pues reflejan lo que hay en nuestro interior. Más valiosas que cualquier riqueza material son las palabras llenas de verdad y amor. Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Aquí vemos cómo la palabra de Dios es un alimento para el alma, algo que nutre y fortalece nuestro espíritu. Así también, nuestras palabras deben ser dulces, alentadoras y llenas de vida para quienes nos escuchan. Nuestras palabras pueden ser una herramienta para construir o destruir. Por ello, la Biblia nos anima a hablar con sabiduría y prudencia. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, dulzura al alma y salud para los huesos. Este versículo nos muestra el impacto positivo de una palabra amable. Así como la miel es beneficiosa para el cuerpo, las palabras llenas de bondad pueden traer sanidad emocional y espiritual a los demás. Debemos recordar que cada palabra que pronunciamos tiene un efecto. Puede sembrar esperanza o desesperación, amor o resentimiento. Por eso, es fundamental pensar antes de hablar y asegurarnos de que nuestras palabras reflejen la gracia y la sabiduría de Dios. Al hacerlo, no solo edificamos a los demás, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. A lo largo de este recorrido por las Escrituras, hemos descubierto que las palabras no son meros sonidos ni simples combinaciones de letras. Son fuerzas con el poder de dar vida o traer muerte, de sanar o herir, de edificar o destruir. La Biblia nos exhorta una y otra vez a reflexionar sobre la manera en que usamos el lenguaje, pues cada palabra pronunciada deja una huella en quienes la reciben. Como vimos en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este pasaje nos recuerda que lo que decimos tiene consecuencias. Cada palabra puede construir un puente de esperanza o levantar un muro de separación. Si elegimos hablar con amor, verdad y compasión, sembramos semillas de bendición en la vida de los demás. Pero si nuestras palabras están llenas de ira, mentira o desprecio, el daño que causamos puede ser irreparable. El libro de Santiago 3:5 nos advierte, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esto nos muestra cómo una sola palabra descuidada puede desatar conflictos y sufrimientos, así como una chispa puede consumir un bosque entero. De la misma manera, una palabra de aliento puede encender la luz de la esperanza en un corazón afligido. Por eso, la invitación es clara, hagamos un uso consciente y responsable de nuestras palabras. Antes de hablar, preguntémonos, ¿esto edificará a alguien? ¿Es verdadero y necesario? ¿Refleja el amor y la justicia que Dios desea? Al esforzarnos por hablar con sabiduría y gracia, nos convertimos en instrumentos de bendición, llevando luz y paz a quienes nos rodean.